SER Podcast. Y la semana termina con dos declaraciones que hemos escuchado hoy y que son fundamentales para entender qué está pasando de verdad en el mundo, más allá de la palabrería vacía, más allá de la propaganda. La primera declaración, escuchen al portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, criticando a su propio pueblo. Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления, даже в первый. Dice que la población rusa ha tenido una reacción histérica ante el decreto que permite la movilización forzosa de cientos de miles de rusos para llevarlos a la guerra. Reacción histérica. ¿Hasta qué punto estará llegando el malestar social, los intentos de huida de Rusia, las protestas que ni vemos desde Occidente como para que el portavoz de Putin haya acusado al pueblo ruso de actuar con histeria? Mensaje de fragilidad, mensaje de desconcierto por parte del Kremlin. Y segundas declaraciones que sirven hoy como sismógrafo del movimiento de placas en Europa, estas. Putin è stato spinto dalla popolazione russa, dal suo partito, dai suoi ministri. Silvio Berlusconi, que forma parte de la coalición de derecha y extrema derecha que todo apunta va a gobernar Italia tras las elecciones del domingo. Berlusconi, que de hecho es teóricamente el moderado y el que va a poner algo de mesura y de continencia en esa coalición que comparte con los ultras de Meloni y Salvini. Berlusconi ha justificado en una entrevista la invasión de Putin en Ucrania. Dice que Putin pretendía establecer un gobierno decente. Literalmente lo que ha dicho es: las tropas rusas debían entrar en una semana, llegar a Kiev, sustituir el gobierno de Zelensky por un gobierno de gente decente y en una semana volver. En cambio, encontraron una resistencia imprevista que se fortificó con armas de todo tipo procedentes de Occidente. Esto es lo que ha dicho Putin por comprar la versión de Rusia. Esto es lo que ha dicho Berlusconi. Decía que por comprar la versión de Putin, Berlusconi le compra hasta el lenguaje. No habla de invasión rusa ni de guerra en Ucrania. Habla de operación especial, que es lo que dicen los más entregados propagandistas del Kremlin. Eso lo dice Berlusconi. Y es realmente aterrador que este señor y también Salvini, otro admirador confeso de Putin, vayan a formar parte del gobierno de derecha y extrema derecha que se viene en Europa en un momento tan delicado como este, tan susceptible de desestabilización del bloque europeo desde dentro. Pero a este señor, a Berlusconi, es que lo apoya el PP europeo. El PP europeo ha bendecido su alianza con los ultraderechistas. Y una pregunta: ¿alguien ha escuchado al PP español, al núcleo duro de Feijóo, pronunciarse estos días sobre quién quieren que gane las elecciones en Italia? ¿Su apuesta es la coalición de derechas que lidera Meloni? ¿Su aliado es Berlusconi, que explica que Putin es que iba a sustituir al gobierno de Zelensky por uno de gente decente, pero que se le complicó la cosa? ¿Quién quiere el PP de Feijóo que gane el domingo en Italia? Viernes 23 de septiembre, edición especial de Hora 25 desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz. Si se acaban de incorporar, les recomiendo de verdad que escuchen este fin de semana el podcast de lo que acabamos de oír aquí en el programa en la última media hora, que ha sido profundamente interesante. Lo van a tener en cuestión de minutos en SER Podcast. Volveremos a las 11 a escrutar todas las aristas que ofrece este Centro Memorial, pero antes el análisis de la actualidad de este viernes con Natalia Junquera, periodista del País. Natalia, buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel Bernabé, escritor, ensayista. Bernabé, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y sumamos hoy a Emilio Alfaro, periodista y escritor también. Muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Vamos con el día en 2 minutos. Joan Jimeno, buenas noches. Buenas noches. El gobierno de Canarias ha suspendido las clases del próximo lunes por la amenaza de un ciclón tropical, el peor de la última década, según las previsiones. Ángel Víctor Torres es el presidente del Ejecutivo Regional. Es posible que estemos ante la más importante de la última década, según nos trasladan los técnicos. Ante ello, se produjo una reunión esta mañana en la que se decidió declarar la alerta máxima por lluvia, vientos y tormentas en todas las islas. En clave política, Pedro Sánchez manda un mensaje a las autonomías del PP que han anunciado la supresión o la bonificación de los impuestos de patrimonio. Ojo con poner en peligro los servicios públicos, dice Sánchez. Ahora que estamos viendo toda esta competencia fiscal a la baja, hay que recordar que lo importante es preservar y fortalecer el estado del bienestar, que es lo que cohesiona las sociedades desde el punto de vista social, también territorial, y sin duda alguna también lo que hace es defendernos ante enfermedades, ante adversidades como la pandemia que hemos sufrido desde el año 2020. Nada tiene que ver con impuestos, lo ha anunciado hoy en Cataluña.
les sortides y entradas a las escolas. Sembla que no, però el consejero de Salud, Josep María Argimon, ha dicho que se está ultimando la prohibición de fumar en las terrazas de los bares, en las entradas de los colegios y en las paradas de autobús. Esto de momento. Pronto se conocerá en detalle esta propuesta de la Generalitat para acabar con el tabaquismo. Y en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández ha declarado esta tarde ante el tribunal que la investiga por presunta corrupción. Fernández de Kirchner ha defendido ante la justicia su inocencia y ha respondido a aquellos que la acusan además de impunidad. ¿Yo impunidad? Tengo 5 causas de asociación ilícita de impunidad. Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Porque la verdad, yo me siento muy en estado de indefensión, muy intranquila. Cristina Fernández de Kirchner, que sufrió un intento de asesinato a principios de este mes. Gracias, Joan. Hora 25 esta noche desde Vitoria-Gasteiz. Vamos a hablar en los próximos minutos de política, de políticas, de lo que nos trae cada noche esta mesa de Hora 25, pero hoy quiero que nos detengamos por unos minutos en algo grave que ha pasado en los últimos 2 días. Es cómo la extrema derecha ha creado un bulo muy dañino, sacando de contexto y malinterpretando a conciencia unas palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta el punto de que le llegan a acusar de fomentar la pedofilia, cuando obviamente la ministra de Igualdad no intenta fomentar la pedofilia. No ha dicho eso. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿qué tal? Vamos a explicar bien exactamente qué ha pasado, Mariola. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Todo esto empezó el miércoles, última hora de la tarde, final de la intervención de la ministra de Igualdad en su comparecencia en el Congreso de casi 3 horas. Irene Montero defendió con vehemencia la nueva ley del aborto ante el discurso antiabortista y extremista de la portavoz de Vox. La ministra habló de devolver el derecho al aborto a las chicas de 16 y 17 años que les quitó Rajoy, de garantizar a las mujeres la decisión sobre su propio cuerpo, y mencionó también otro aspecto clave de la nueva ley, la necesidad de la educación sexual. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Nadie se escandalizó en ese momento, ninguna diputada. Yo estaba siguiendo la comparecencia y entendí que se refería a la importancia de que los menores reciban esa educación sexual y sepan lo que es el consentimiento, ¿no? Para evitar y frenar los abusos. Pero a los pocos minutos empezó una campaña de manipulación en Twitter de la extrema derecha, aunque también hubo críticas en las redes sociales de otros sectores por haber mezclado consentimiento, menores, adultos. Pero el caso es que los de Abascal han acabado hoy presentando contra la ministra una querella ante el Tribunal Supremo por delito de corrupción de menores, por decir que pueden mantener relaciones con adultos, algo que es falso y que no dijo. Y la que ha llegado más lejos en sus acusaciones es la portavoz de Igualdad de Vox, Lourdes Méndez. Que su ideología está claramente dirigida a que la pedofilia se legalice, a que la pedofilia sea una actividad que si existe consentimiento, pues bueno, que puede existir. Y además, en los inicios, en el 68, la pedofilia estaba unida, los movimientos pedófilos estaban unidos también a un determinado grupo de homosexuales. Es decir, ahí hay una especie de unidad, pero de unos grupos de homosexualidad radicales. Por lo tanto, ella está siguiendo un camino que le están marcando, y uno de ellos es, obviamente, el que la pedofilia pueda llegar a tener implantación. Y bueno, Aimar, así llevamos 2 días con esta maquinación a la que se han sumado PP y Ciudadanos, que piden también la dimisión de la ministra de Igualdad. Mariola, gracias, buenas noches. A ti, hasta luego. Irene Montero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Ministra de Igualdad, ¿cómo está viviendo todo este episodio, ministra? Pues con mucha vergüenza, la verdad, con muchísima vergüenza, porque entiendo cuál es la dinámica de la violencia política que despliega la derecha y la extrema derecha. No es la primera vez y yo no soy la única, pero el problema no es esto, el problema es cómo somos capaces de garantizar la educación sexual integral
desde las edades más tempranas y de forma obligatoria como derecho que es de los niños y las niñas en nuestro país, precisamente también porque lo que nos tenemos que preguntar es qué hace cada quien, qué estamos haciendo para acabar con la violencia machista y con una violencia muy invisible en nuestro país, que es la violencia que se ejerce contra la infancia. Esa misma derecha y extrema derecha que despliega esta campaña de violencia política tan vergonzosa y que en el fondo va en contra del derecho a la educación sexual, son los mismos que han votado en contra de la ley de infancia, de la ley Rose, en contra de la ley de garantía integral de la libertad sexual, incluso en contra, en el caso de Vox, de investigar las agresiones sexuales en el seno de la Iglesia. Ahí parece que no les importan tanto y, por tanto, la pregunta es cómo podemos hacer que las escuelas sean también entornos seguros para que los niños, las niñas, puedan denunciar esas situaciones y que puedan también, por supuesto, ser acompañados en su proceso de aprendizaje de su sexualidad, de sus relaciones afectivas y a identificar y tener herramientas para identificar esas situaciones de violencia, pero no solo, también para aprender sobre el uso de anticonceptivos, también para aprender de la diversidad de los cuerpos, de las identidades sexuales y de las identidades de género, para aprender, en definitiva, a vivir una vida libre de violencias y unas relaciones afectivas y sexuales sanas, libres de violencia. Ese es el debate que tiene que haber en nuestro país y yo creo que en lugar de dedicarse a desplegar estas campañas de violencia política, deberían estar pensando en por qué son sistemáticamente quienes blanquean esa violencia machista, quienes dicen que no existe, quienes votan en contra de las leyes que nos permiten proteger de forma eficaz a las mujeres víctimas de violencia machista y también a los niños y a las niñas que son víctimas de violencias sexuales. ¿Teme que pueda tener recorrido la denuncia que Vox ha anunciado contra usted ante el Tribunal Supremo por ese delito de corrupción de menores? Yo estoy preparada para todo, pero creo que honestamente forma parte, como digo, de esas campañas de violencia política que por supuesto incluyen el acoso mediático, el acoso judicial, e insisto, esta no es la primera vez ni será la última, por desgracia, y no solamente contra mí, la despliegan contra todas las mujeres feministas que estamos tratando de avanzar en derechos, no solamente las que estamos en la política institucional, también las que trabajan desde la sociedad civil, y creo que la mejor respuesta la da el movimiento feminista organizado cuando dice este es ya un país feminista y lo que necesitamos son instituciones desde las que se garanticen los derechos que tantas décadas llevan peleando nuestras madres, nuestras abuelas y ahora también las mujeres y las adolescentes y las jóvenes, ¿no? Las generaciones más jóvenes de mujeres de nuestro país y que vamos a decir que el feminismo ha venido para quedarse y que no es tolerable que desde las instituciones haya representantes públicos que estén ya no solo desplegando estas estrategias en contra del reconocimiento de un derecho como la educación sexual, sino también pues bueno, intentando que el feminismo no avance y haciendo cosas tan graves como negar la existencia de la violencia machista o blanqueando a los agresores, ¿no? Hay una pregunta clave que es, bueno, pues ¿a quién le beneficia? ¿A quién le beneficia cuestionar el derecho a la educación sexual? ¿A quién le beneficia? Pues a los agresores, a los machistas, a quienes quieren blanquear o ser cómplices de esa violencia y a quienes quieren que los niños, las niñas, las niñas no tengan estrategias para identificar esas violencias y para poder salir de esas situaciones cuando se producen. Irene Montero, ministra de Igualdad, le agradezco que haya estado esta noche en Hora 25. Gracias. Muchas gracias a ti, Aimar. Natalia Junquera, tu análisis de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo. Pues aquí hay varios problemas y además son reiterativos. Esto ya ha ocurrido más veces y también ha ocurrido con la propia Irene Montero, ¿no? Es el mismo modus operandi. Mutilan, manipulan una declaración política para que parezca otra cosa diferente a lo que es, ¿no? Pasó en junio con el tema de Melilla, que sacaron una declaración fuera de contexto de Irene Montero en la que parecía que se había vuelto loca porque repetía 10 veces la misma palabra en una frase de 15 y resulta que habían manipulado el vídeo y cuando se destapó, algunos diputados de Vox, por cierto, pidieron perdón, ¿no? En este caso, yo no sé, a lo mejor Lourdes Méndez, la diputada de Vox, sí que dice que existe una cosa que se llama homosexuales radicales, que no sé a qué se puede referir. Sí se cree, a lo mejor ella sí cree que efectivamente una ministra del Gobierno de España está a favor de la pedofilia y le encantaría que hubiese más casos y que los pedófilos que están en el armario salieran de él. A lo mejor ella, Lourdes Méndez, la diputada de Vox, sí se lo cree.
Pero yo creo que la mayoría de las personas que han participado, que son muchas, se han escrito más de 180.000 tweets de este tema en los últimos 3 días. Creo que la mayoría de las personas que han participado en este ruido, en esta falsa polémica estos días, no se lo creen. Entonces hay que preguntarse si no se creen, como yo no me creo, que la ministra esté a favor de la pedofilia, ¿por qué han participado en esto? ¿Por qué han escrito esos mensajes que han escrito pidiendo que le quiten la custodia de sus hijos, diciendo que está loca de psiquiatra y que hay que internarla en un manicomio, en fin, pidiendo su dimisión? Y eso lo han hecho no solamente partidarios de Vox y Ciudadanos a título particular, sino partidos políticos, representantes de partidos políticos, Inés Arrimadas, Edmundo Val. Inés Arrimadas y Edmundo Val piensan de verdad que en el gobierno de España hay una ministra que apoya la pedofilia, o también se han sumado a esta campaña porque creen que les aporta alguna especie de rédito político sugerir por ahí que hay una ministra pedófila o que simpatiza con la pedofilia. Bernabé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, este es otro episodio más de sabotaje del debate público. Es un sabotaje premeditado, donde la extrema derecha lo que aprovecha sobre todo es la potencia de los medios digitales para crear un ambiente de absoluto caos, donde parece que no se puede exactamente saber qué es lo que se ha dicho, qué es lo cierto, qué es lo falso. Y lo que ocurre es que yo creo que es muy buen apunte el que ha hecho Natalia. En este caso es tan exagerado la acusación que se lleva a cabo que muy poca gente realmente en este país puede llegar a pensar que tenemos una ministra que apoya la pedofilia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un verdadero clima de ponzoña social, donde hay una parte sustancial de los habitantes de este país que entienden que la política ya es esto, que la política es que tú puedes hacer contra tu adversario político, que ya es enemigo, cualquier tipo de artimaña sucia para conseguir perjudicarle o para conseguir ganar notoriedad. Y esto es algo muy grave, es traspasar una línea roja. Esto no tiene que ver nada con la política, esto no tiene que ver nada con el debate público, esto no es ni siquiera una concepción mezquina del enfrentamiento parlamentario, no tiene que ver absolutamente nada. Ahora, dicho esto, hecho este análisis que yo creo que vamos haciendo poco a poco, lo cierto es que las herramientas para contrarrestarlo son de escasa entidad. Por mucho que algunos medios de comunicación se sitúen, expliquen la historia, siempre vamos por detrás. Vamos por detrás. Cuando esto ha ocurrido es ir apagando un fuego para que surja otro, Aquí la única manera en la que esto se puede frenar, porque esto no es un ataque únicamente a Irene Montero, que es una ministra especialmente perjudicada, esto es un ataque a la democracia en su concepción, porque si los ciudadanos no saben lo que sucede, si nosotros no podemos expresar exactamente las opiniones que tenemos en cuanto a una información verídica de lo que está sucediendo en el país, se nos turbia por completo el juicio. Es que ese es el gran problema y es lo que a mí sinceramente me asfixia, pero vamos por detrás. Emilio Alfaro. Sí, pues yo lo veo como una evidencia del deterioro que se ha producido en el debate político desde ya hace unos años, ¿no? Si las declaraciones de la ministra, en un primer lugar, se produce una manipulación y se ve, evidentemente, una vez se recupera cuál ha sido lo que ha dicho realmente, en 2 minutos debería desaparecer, ¿no? Está claro que ese no es el intento de Vox ni de quienes quieren utilizar eso para emponzoñar y para enrarecer, y sobre todo también muchas veces la impresión es que es para desviar el debate político de las cuestiones que sí afectan realmente a los ciudadanos, ¿no? Porque al final es una tormenta en la nada, es decir, que nadie se le ocurre que haya un intento por dar educación sexual que vayas a promover la pedofilia o el libertinaje, ¿no? Y sin embargo llevamos eso, un rato y bastante momentos en las redes sociales hablando de esto, y mientras tanto no hablamos de otras cosas. Mira, nosotros, respecto a esto, respecto al rato que llevamos hablando de esto, hemos tenido un debate que yo creo que sería honesto que lo compartiéramos con la audiencia. Hoy cuando veníamos hacia Vitoria, veníamos
vamos en el mismo coche, Natalia, Bernabé y yo, con parte del equipo, y hemos estado debatiendo de si esta noche deberíamos o no abordar este asunto. Porque por un lado tenemos como medio de comunicación la responsabilidad de contar lo que sí ha pasado y lo que no ha pasado, pero por el otro lado también tenemos la responsabilidad de no caer en marcos defectuosos desde origen. Y hemos tenido una apasionante conversación sobre este asunto. Es que claro, es un tema complejo porque de alguna forma estamos haciendo, aunque sea para desmentirlo, estamos teniendo la conversación que Vox ha querido que tengamos, ¿no? Vox en un día muy concreto, en unos días muy concretos, donde quiere desviar la atención de otras cosas que no les conviene tanto que se hable, ¿no? Porque el pulso de Macarena Olona. Exactamente, ¿no? Entonces han conseguido que los días que está pasando eso y que Macarena Olona hace un tuit y hoy ha hecho unas declaraciones y se están tirando los trastos a la cabeza, como el resto de partidos políticos, pese a que nos habían dicho que ellos eran distintos y que estaban más unidos que nadie y que no iban a caer en esos vicios de la vieja política, pues les ha venido fenomenal. De hecho, ellos han promovido todo esto, ¿no? Entonces, a mí me da rabia que su agenda triunfe, pero a la vez me doy cuenta de que hay mucha gente que a veces puede confundirse con esos mensajes y si podemos ayudar a que por lo menos no triunfen las mentiras, pues con eso ya. Bueno, pues aclarado lo que ha pasado y lo que no ha pasado, por mucho que digan que ha pasado, vamos a, como decía Emilio, los asuntos que de verdad afectan a la gente, ¿no? Termina hoy la semana en la que hemos asistido a una subasta a la baja por parte de las comunidades, sobre todo, aunque no solo, pero sobre todo de las gobernadas por el PP, subasta fiscal a la baja, comunidades entre las que están, por cierto, algunas de las que menos invierten por habitante en sanidad y educación, pero que han decidido quitar un impuesto que solo pagaban las personas que más dinero tienen. Eso es llamativo porque el argumento para quitar ese impuesto, el impuesto de patrimonio, es que aunque se deje de recaudar ese dinero que se ingresaba por el impuesto de patrimonio, quitando ese impuesto en una comunidad, habrá ricos que vayan a esa comunidad para tributar allí y con que paguen el resto de impuestos, pues ya habrá valido la pena y al hacer la cuenta se habrá recaudado más dinero y todos felices. Ese es básicamente el argumento que ha esgrimido esta semana Juan Manuel Moreno desde Andalucía. Claro, esa teoría de funcionar, que no hay estudios que demuestren que esa teoría funciona, de funcionar, funcionaría cuando hay una o dos comunidades en un país intentando captar a esos ricos con el cebo de quitarles el impuesto de patrimonio. Claro, esa comunidad o esas dos comunidades como mucho conseguirían captar a los ricos. Pero claro, si al final media España termina quitando el impuesto de patrimonio, sería bueno que nos explicaran de dónde van a sacar a los ricos, a los que quieren seducir y por los que se están peleando entre ellas, porque no hay grandes fortunas para todas las comunidades. Es imposible compensar en todos los territorios lo que se va a dejar de ingresar por el impuesto de patrimonio en todos los territorios que lo están quitando. Si Madrid hace competencia fiscal, pongamos, atrae a ricos de otras comunidades, supongamos, según esa teoría, si Madrid y Andalucía hacen competencia fiscal, puede ser que atraigan a ricos de otras comunidades. Si Madrid, Andalucía y Murcia hacen competencia fiscal, pues que ya empiezan a haber ricos para todos. Y hoy se ha sumado a esta verbena de bajadas de impuestos Galicia, que dice que va a bonificar el de patrimonio al 50%, del 25% al 50%. ¿De dónde pretenden captar entre tantos a semejante cantidad de gente adinerada como para que les compense esa bajada a todas las comunidades que la están aplicando? Esto es curiosísimo. ¿No sería que están en una carrera de comunista el último y que van a terminar quitando ese impuesto que pagan los ricos sin conseguir una recaudación mayor por el otro lado? O sea, menos ingresos públicos con los que financiar el estado del bienestar o con los que redistribuir la riqueza a través de las políticas sociales. Lo estamos viendo fraguarse delante de nuestros ojos en esta semana. Hoy el valenciano Ximo Puig le ha pedido al gobierno central que a la hora de repartir el dinero por toda España tenga en cuenta qué comunidades se están bajando esos impuestos para ricos, qué comunidades se están desarmando fiscalmente ellas por su propio pie, que a las comunidades que voluntariamente están renunciando a X millones de ingresos no se les trate de la misma manera a la hora del reparto de los fondos públicos que a aquellas que sí están manteniendo esos impuestos populares, por seguro que no, como ningún impuesto, pero necesarios para mantener las políticas del estado del bienestar.
Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La primera puja la hizo Moreno Bonilla el lunes. Esa bonificación al 100% del impuesto de patrimonio. Y en ese momento aún no lo sabíamos, pero el PP comenzaba una subasta fiscal a la baja. Hay que bajar impuestos y con esa bajada de impuestos estimular la actividad. A la que se apuntaría, ya lo estamos escuchando, Murcia o Galicia. Aplicar o impuesto sobre patrimonio. Todo eso sí, ante la atenta mirada del gobierno de Ayuso, en alerta al ver que el presidente de la Junta reivindicaba su lugar como varón de referencia y que Feijóo lo ponía como ejemplo a seguir en su carrera a la Moncloa. Lo que ha venido a hacer el presidente de la Junta de Andalucía es cumplir su programa electoral. Un programa electoral en el que Moreno Bonilla no decía nada de atraer empresas desde Cataluña. Pero yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. Que aquí está su tierra. Pero que ha desatado una competición fiscal entre comunidades ante la que el presidente Sánchez pedía hoy prudencia. Hay que recordar que lo importante es preservar y fortalecer el estado del bienestar. Un debate en el que ha irrumpido también José María Aznar, dando su bendición a la estrategia del PP y diciendo que para que haya menos pobres, un país lo que necesita es aumentar el número de ricos. Lo que está haciendo Madrid, lo que está haciendo Andalucía, esa competencia fiscal es extraordinariamente sana. Yo no sé cuántos, porque a veces veo las estadísticas y dicen, hay en España 200.000 ricos, o así, 200.000, somos 200.000 ricos, es una miseria de ricos, oiga. Necesitamos 6 millones de ricos. José María Aznar, que ha calificado de izquierda carnívora al gobierno ante la sonrisa de un Feijóo que sabe que en la fiscalidad se va a disputar la batalla electoral de esta larga precampaña. Emilio Alfaro, ¿cómo te explicas lo que está pasando esta semana con semejante ceremonia de antifiscalidad a la que estamos asistiendo? Pues yo creo que está relacionado con lo que hemos hablado antes, con convertir políticas que son esenciales para un país, porque tienen que vertebrar la financiación de los servicios que queremos que tenga, como una especie de guerra cultural. Yo veo que para la derecha la bajada de impuestos no es una opción, es una especie de mantra religioso, ¿no? Es decir, ¿cuál es su solución para la crisis? Bajar los impuestos. ¿Cómo conseguimos mayor recaudación? Bajando impuestos. ¿Cómo financiamos los servicios públicos esenciales? Bajando impuestos, ¿no? Y lo lamentable es eso, que un impuesto muy pequeño, de efecto muy pequeño recaudatorio, que quizá podríamos debatir sobre si es necesario o hay que convertirlo en otro tipo de impuesto que grave efectivamente a quienes más tienen, pues se convierte en el eje de un debate que no se produce, que es el debate sobre el sistema fiscal que necesitamos, que hay que abordar, ¿no? Un sistema fiscal no para ahora, que estamos en una situación crítica por el problema de la inflación, del efecto de la guerra, sino un sistema fiscal estructural. Y quiero recordar que el sistema fiscal que tenemos es básicamente el que hizo Fernández Ordóñez en 1979, creo, y que no se ha modificado estructuralmente. Se han hecho añadidos, petachos y pequeñas modificaciones, pero no se ha modificado en su integridad, ¿no? Y yo creo que lo que habría que abordar es ese debate fiscal, y sin perdernos en esas pequeñas desviaciones. Y en este momento es una desviación. Bernabé, tu análisis sobre la desviación. Yo estaba recordando la película de Berlanga, Plácido, que tenía como lema siente un pobre a su mesa, pues eso es al revés, siente un rico a su mesa. Me imaginaba a Moreno Bonilla, a Ayuso, a Feijóo, pues en una estación de tren como los mozos de cuerda, aquellos antiguos, buscando al rico, ¿no? Venga usted conmigo, que yo le llevo las maletas, ¿no? Es trágico, la verdad, porque esto es lo peor de todo, porque tiene, en fin, es algo que nos inquieta porque, como bien decía Emilio, esto es una batalla cultural, esto no es una cuestión técnica. Es decir, ¿cómo va a defender a alguien la bajada de impuestos detrás del coronavirus? ¿Cómo va a defender a alguien la bajada de impuestos en este contexto donde el gasto público se ha demostrado esencial para mantener los índices de igualdad, que son lo que da estabilidad a una sociedad? ¿Alguien se imagina lo que podría estar pasando en este país con varios millones de parados más, una situación de extrema desigualdad en un momento donde está subiendo la inflación como está subiendo? Ojo, los ERTEs, que fueron esenciales para enfrentar la pandemia, eso está pagado con dinero público. Fue un dineral que se gastaba todos los meses. O sea, fue un esfuerzo ímprobo. Si esto lo tuviéramos que contar en una película, esto sería épico.
Lo que pasa es que no lo contamos, o lo intentamos contar, pero no todo el mundo lo contó de la misma forma. Por eso hace falta el dinero público. Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Que en el fondo esto sí es muy preocupante, aparte de hacer un poco de tragicomedia con todo esto, que es que la derecha se ha quedado sin proyecto. No en España, yo creo que en toda Europa. Llevaban 30 años sumidos en el mantra neoliberal, aquello funcionaba un rato, luego la especulación, luego llega la gran crisis, la gran recesión del 2008 y se cae todo. ¿Ahora qué hacemos? Siguen igual, siguen atrapados. Esto probablemente a la socialdemocracia le pudo ocurrir en los 90 respecto a los 60. Ahora le está ocurriendo a la derecha. Necesitamos a una derecha con proyecto, un proyecto real, tangible para este momento. No esta batalla cultural, que el gran problema es que sí tiene una potencia enorme, porque claro, el neoliberalismo está en retroceso prácticamente, desintegrándose en el ámbito de lo económico y de lo real, pero en lo cultural no. Cuando tú pones YouTube, a mí esta semana me ha pasado, hay una cantidad de anuncios a cualquier vídeo que tú pongas de prácticamente vendedores de crecepelo dando conferencias para eludir impuestos al espectador medio de YouTube, que puede tener 20 y tantos años y no un gran patrimonio fiscal. ¿En qué se está convirtiendo esto? O sea, estamos teniendo ahora mismo una juventud que está siendo bombardeada en las redes sociales con la ilusión fiscal como algo positivo. Natalia. Yo creo que el PP lo ha fiado todo a que la gente se quede solo con el titular de nosotros te bajamos los impuestos, la izquierda te los sube, y eso es una apuesta un poco arriesgada porque la letra pequeña, que son números, les desmiente. Los números son muy elocuentes y aquí los números dicen que Andalucía, que es una comunidad que recibe la solidaridad de otras comunidades, es decir, que no aporta a las comunidades que están peor, sino que como está peor que otras, recibe de otras comunidades. Lo que se conoce como una comunidad receptora. Eso es, una comunidad receptora, creo que eran, bueno, no voy a decir la cifra porque ahora... Porque no está segura. Sí, no voy a cometer ese error. Pero una comunidad que recibe dinero, de repente... propone una medida que solo afecta a 20.000 personas, de forma que lo que son el 0,2%. Las que ganan más de 700, las que tienen más de 700.000 euros. Eso es, y con 1 millón de euros con la casa, ¿no? Es decir, que el 99,8% más pobre está financiando al 0,2% más rico. Y eso la gente lo tiene que ver, igual que ve que están los centros de salud colapsados, que los médicos de familia están asfixiadísimos, que faltan enfermeras. Yo creo que la gente tiene que ver eso y tiene que pensar que a lo mejor ese dinero está mejor puesto en los centros de salud, en los médicos, en las enfermeras, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Como decís, el contexto de una pandemia, que en el bolsillo de las 20.000 personas que mejor están. Tú que conoces bien el PP por dentro, Natalia, ¿hay debate en el PP sobre este tipo de decisiones? Yo creo que sí que lo hay, porque luego las comunidades autónomas tienen que administrar el dinero, ¿no? Y somos un país viejo, es decir, somos un país en el que hay mucha gente que necesita muchos cuidados. La sanidad y la educación están transmitidas a las comunidades autónomas. Entonces, es verdad que todos tienen siempre la tentación de prometer bajadas de impuestos, sobre todo desde la oposición, cuando disparan con pólvora ajena. Luego también tenemos la experiencia de que cuando llegan al gobierno les toca subirlos, fue lo primero que hizo Mariano Rajoy. Pero yo creo que si son sinceros consigo mismos, pues hombre, no me imagino a un dirigente político, tampoco del PP, diciendo que sí, que prefiere darle el dinero a los ricos en vez de a los médicos. Creo que es estrategia. Vámonos a Italia, país que se prepara para un tsunami de derecha, de extrema derecha, que está a punto de arrasar con todo lo demás en las urnas de este domingo, ante una izquierda, centroizquierda, espacio socialdemócrata, llamémoslo como sea, que está fuera de juego, prácticamente incompareciente en estas elecciones. Enrico Letta, que es el líder del Partido Demócrata, está intentando un milagro en estas últimas horas. Lo hemos visto hoy en su mitin de cierre de campaña. Pero a estas alturas ya parece bastante complicado. Pocos confían en que ese partido, que es, digamos, el equivalente al PSOE aquí en España, consiga más del 25% de los votos, cosa que le serviría
para liderar la oposición y poco más. Allí en el mitin de Leta ha estado el corresponsal de la SER, Joan Solés. Joan, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Termina una larga campaña electoral que de hecho empezó cuando los 5 estrellas y la derecha de Berlusconi y Salvini retiraron el apoyo y propiciaron la caída del primer ministro Draghi. Ahora, estos últimos, con Meloni, esperan obtener la mayoría absoluta que indican los sondeos para reformar la Constitución italiana con o sin el lógico consenso, han anunciado, del resto de partidos políticos. No permitiremos, ha afirmado Letta, de la coalición de izquierda, que esta derecha altere una constitución que nació de la resistencia al nazifascismo. El secretario del Partido Democrático se va a oponer también, ha dicho, a la introducción del impuesto plano igual para ricos y pobres que quieren Berlusconi, Salvini y Meloni. Optamos, ha añadido Letta, por la reducción de impuestos del trabajo, por mejorar los salarios, por fijar un salario mínimo, por luchar contra la inflación. Optamos por derechos que quiere negar la derecha, derechos de los inmigrantes, de las minorías, a la sanidad, a la educación. Basta con esta narración antieuropea. Y frente a la narrativa antieuropea de esta derecha, Letta ha gritado: ¡Viva la Europa! Minutos antes había intervenido el presidente español Sánchez, que como el canciller alemán Scholz esta semana ha expresado apoyo al Partido Democrático y a su candidato de la coalición de izquierda. El próximo lunes por la noche, Aimar, ya podremos analizar los resultados y qué perspectivas se abren en Italia para los próximos 5 años tras estas elecciones generales. Gracias, Joan. Buenas noches. Emilio, ¿cómo definirías lo que viene, no sé, en Italia o por Italia a partir del domingo? Pues como una gran incertidumbre, ¿no? De alguna forma, Italia ha sido un laboratorio político desde hace mucho tiempo y una especie de escenario adelantado de la política europea. Yo creo, no soy especialista, pero de alguna forma el populismo, tal como lo conocemos, nace con Berlusconi. La ruptura del sistema de partidos políticos que hemos sufrido aquí a partir de la crisis se produce con Tangentopoulos, con la corrupción. Y ahora, pues, de alguna forma se adivina el afloramiento de una extrema derecha, de un fascismo reconvertido, que no sabemos muy bien a dónde puede llevar, pero que es preocupante, ¿no? Ahora, lógicamente, hay una especie de abismo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Yo no lo sé. Puede pasar que igual, ojalá, que en el contacto con el poder, eso que se adivina o que se ha manifestado se modere y entre en otra vía, ¿no? Pero lógicamente lo que se observa pues es un poco preocupante, y sobre todo si se extienda y alimenta en otros países ese mismo efecto. Bernabé. Es tremendo esto. Pensaba en los años 40. En el año 47 se firma la Constitución italiana, y la Constitución italiana es de suma importancia porque es la puesta en papel de un concepto que es fuerzas políticas opuestas, con unos proyectos absolutamente opuestos, Partido Comunista, Democracia Cristiana, pero que son capaces de ponerse de acuerdo para redactar una Constitución que tiene un elemento clave, que es el rechazo del fascismo. Es decir, se prohíbe la reorganización del partido fascista en cualquiera de sus formas, ¿no? Esto obviamente no sirvió para que la extrema derecha intentara reorganizarse en Italia. El movimiento social italiano de los años 40 tiene una línea directa, genética prácticamente, con Fratelli d'Italia, el actual partido de Meloni, ¿no? Pero sí sirvió para, tanto en Italia como en todo el continente, poner las bases de algo, que era que en Europa no se podía ser demócrata sin ser antifascista. Era algo que estaba muy claro, era algo que estaba absolutamente una línea roja en política. Claro, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Pues podemos hablar, como bien estamos comentando, todos los elementos que en corto han ido poco a poco dando posibilidad a que la extrema derecha vaya a gobernar muy probablemente en Italia a partir del domingo, ¿no? Pero en el plano largo tenemos que ver que es que en los años 40 en Europa también ocurre algo. En Gran Bretaña, por ejemplo, con la victoria del laborista Clement Attlee, comienza una dramática transformación que trae el estado del bienestar y que reconfigura por completo la economía política que había provocado el caos, que había dado
pie al fascismo y a la Segunda Guerra Mundial. Eso se corta. De repente aparece una economía que trata de hacer la sociedad más segura y más igualitaria. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante estas décadas, a partir especialmente de los años 80 con el neoliberalismo? Que esta visión de la política, proporcionando unos sistemas de seguridad social, unos sistemas igualitarios, se rompe. Y es esa ruptura precisamente la que trae la otra ruptura. Que la sociedad deje de olvidar que el antifascismo es una condición necesaria de la democracia europea. Se provoca tal caos, un caos social, un caos cultural, un caos político, que hay un momento en que los populismos de extrema derecha tienen capacidad para dar el salto, para que hayamos olvidado como sociedad lo que nos ocurrió. Vamos a entrar, por desgracia, en un nuevo momento, en una nueva época. Es la reconfiguración, o mejor dicho, un salto hacia atrás que nos sitúa en un momento anterior al 47, y esto es una cuestión que debemos observar con extrema gravedad, ¿no? Junquera. Me llamó la atención el otro día mi compañero Dani Verdú, que es corresponsal del País en Italia, decía que Europa estaba más preocupada, o Bruselas estaba más preocupada por las elecciones italianas que la propia Italia, ¿no? Que había un clima de apatía, que se anticipaba un dato récord de abstención, ¿no? Y que bueno, que la gente estaba como a otra cosa, ¿no? Y yo creo que la pregunta que me hago es si todo esto, si efectivamente se confirman lo que dicen los sondeos y el domingo gana Meloni, Berlusconi, Salvini, es decir, la persona que hoy mismo ha dicho que Putin entró en Ucrania para poner a gente decente, los que creen que somos diferentes porque los homosexuales, por ejemplo, no tienen derecho a formar una familia, los xenófobos, la mujer que se atrevió a tuitear sin consentimiento de la víctima un vídeo de una violación solamente porque el agresor era negro y le venía bien para su discurso porque decía que era la más solicitante de asilo. Si el domingo gana esa gente, yo creo que hay que preguntarse si es porque la gente piensa como ellos, Italia piensa como ellos, o pasan más cosas ahí, ¿no? Esto lo he pensado también muchas veces en España, ¿no? Vox ha dicho en la tribuna del Congreso que este es el peor gobierno en 80 años, luego que la democracia es peor que la dictadura, ¿no? Yo no me creo que haya 4 millones de personas en España que piensen que es mejor la dictadura que la democracia, pero ese partido es hoy la tercera fuerza más votada en el Congreso, ¿no? Y creo que hay que preguntarse por qué están teniendo éxito esos discursos extremos. ¿Es mérito suyo o es de mérito de lo que hay alrededor, del sistema? Pues es que fíjate que yo creo que hay una respuesta posible a eso, porque es verdad que el votante, el que llega a la urna y echa la papelera, no tiene por qué identificarse con todo. De hecho, un hombre, un ciudadano italiano de a pie decía, ¿qué más da? Es un gobierno. Estamos en Italia, los gobiernos vienen, los gobiernos van. Ojo, menos ellos. Cuando ellos llegan al poder no se van. Mira Orbán en Hungría, mira Polonia, Turquía. O sea, los procesos de desmocratización, ellos no llegan y luego juegan con las mismas reglas y aceptan las derrotas. No, esto es... Pero claro, la respuesta a eso, creo que alguna vez no queremos verla. Es decir, ¿cuál ha sido el presidente de gobierno de Italia anterior a estas elecciones? Mario Draghi. Mario Draghi, de hecho, tenía unas declaraciones impolutas en el día del 25 de abril, que es el día de la liberación, que decía que no todos en Italia fuimos buenas personas, ¿no? Y que no elegir es inmoral. Y son declaraciones democráticamente impolutas refiriéndose al fascismo. Pero es que Draghi fue el presidente de Goldman Sachs en Europa. Y Draghi fue el presidente del Banco Central Europeo. Fue de una u otra forma responsable directo de las políticas de austericidio de la anterior década. Es que esas políticas, esa destrucción del estado del bienestar, ese descrito de la política, es que la política valía para algo y con este tipo de crisis, estas políticas neoliberales dejó de valer. Y claro, como dejó de valer y no tenía una capacidad de organización social, pues la gente se desencantó y deja de votar y que bueno, aquí que venga quien quiera. De eso es en lo que se han basado. El populismo de extrema derecha es una respuesta autoinmune del capitalismo. No flota en la nada, no ha venido del espacio exterior. Es una respuesta autoinmune en un momento en que la política se ve desplazada por un avasallamiento de una economía desregulada, pierde legitimidad entre la gente y esta gente aprovecha para colarse por ahí. Eso es lo que ha ocurrido.
¿Cuál es la respuesta? Pongamos la política otra vez en el centro, que la política pueda otra vez organizar la vida social del país. Sí, yo creo que Natalia ha apuntado antes un tema interesante. Efectivamente hay unas responsabilidades históricas, por así decirlo, pero también yo creo que hay también unas responsabilidades inmediatas. Quiero decir, la posibilidad de que la alianza de las derechas gane las elecciones se ve favorecida porque las izquierdas, o el centro izquierda y las izquierdas, han sido incapaces de formar una alianza y ir unidas a las elecciones y optimizar sus posibles resultados. También es cierto que hay otro tipo de responsabilidades que también hay que darles a la propia sociedad. Muchas veces estamos desresponsabilizando a los ciudadanos de lo que hacen. Oiga, usted, no voy a decir que se equivoca al votar, pero infórmese, es decir, sepa de qué va la cosa, participe en el debate, ¿no? Pero bueno, muchas veces llegamos al lamento. ¿Por qué no participan en el debate? Pues porque el debate se les da segmentado, se les da manipulado, se les da... entonces, yo creo que hay también una responsabilidad del momento en el que está la política, en general, ¿no? En que los mensajes se busca el efecto y no se busca el objeto de lo que se debate. Oye, señores, me quedan unos minutos en esta mesa del análisis. Hoy hemos sabido que Cataluña está preparando una ley propia para prohibir el fumar en las terrazas. Menudo triple salto mortal temático acabo de dar, pero es que quiero saber vuestra opinión. ¿Qué opináis? ¿Hay que prohibir el fumar en las terrazas? ¿Estamos entrando en un prohibicionismo extremo? Junquera. Pues yo creo que sí. Además, esto estaba ya, no específicamente en las terrazas, pero había un objetivo de reducir los espacios, de ampliar los espacios libres de humo, ¿no? Que el gobierno tenía preparado desde hace más de un año. Y que está durmiendo el sueño de los justos en un cajón. No se sabe muy bien por qué, y se ha adelantado Cataluña, ¿no? Pero bueno, todos los expertos coinciden en que una vez que ya pasaron bastantes años desde las leyes anteriores, que sí que se ha demostrado que fueron muy efectivas porque redujeron mucho el consumo de tabaco, pues cuando ya han conseguido ese efecto, digamos que se estancan y los jóvenes vuelven a fumar, había que hacer algo nuevo, ¿no? Y esta es una de las medidas. La otra que está en manos del Estado es subir los impuestos. En España el porcentaje del precio de las cajetillas, que son impuestos, todavía está por debajo del de Francia, del de Reino Unido, y es otra medida muy, muy clara de lucha contra el tabaco, ¿no? Emilio, ¿cómo lo ves? Bueno, si les preguntas a los neumólogos, oncólogos, cardiólogos, te dirían que no solamente habría que limitar el uso del tabaco en las terrazas o en las paradas de autobús o en entornos escolares, que creo es que lo se plantea también, sino que habría que prohibirlo, ¿no? Quizá haya un cierto fariseísmo en eso de subir los impuestos al tabaco, pero mientras tanto está recaudando por algo que sabes que efectivamente causa graves daños a la salud. Yo soy exfumador y sé lo que cuesta dejar el tabaco, y es cierto que también hay un debate entre las libertades y los derechos, ¿no? Hasta qué punto puede restringir el derecho a hacerte daño, ¿no? Lo que dice la teoría es que hasta el punto de que no afectes al derecho del otro a estar sano o a no tragar tu humo, ¿no? Y yo creo que también un poco lo lamentable es que algo que puede ser necesario se plantee de forma segmentada. Es decir, ¿por qué si había una estrategia planteada de lucha contra creo que era un plan integral contra el tabaquismo, sí, ¿no? Que contemplaba esto? ¿Por qué no se plantea en todas las comunidades y se tiene que empezar en una y luego a ver qué hace la otra? Hoy lo que ha dicho Cataluña respecto a eso es que, claro, es que ellos ven que ese plan integral contra el tabaquismo está encallado en el Ministerio de Sanidad y que entonces ellos están viendo cómo desde 2018 su tasa de tabaquismo está estancada en el 23%, que no baja, que llevaba toda la vida bajando, y desde el 2017 está en el 23% y no baja. Y dice, algo tenemos que hacer. Pues ojalá esto ayude a desatascarlo. ¿Cómo lo ves, Bernabé?
Pues, introduce un punto de polémica, venga. No, a eso iba. Eso iba. Iba a decir que yo, y lo digo muy convencido, que me parece muy bien, me parece muy bien fomentar los hábitos sanos, incluso ir poco a poco cerrando. Todos recordamos que eso se fumaba en los trabajos, en los restaurantes, y yo que era fumador, un gran fumador de hecho, fumaba muy bien. He de decir que bueno, pues que luego me alegré mucho que no se pudiera fumar en las oficinas y que no se pudiera fumar en los restaurantes y tal. Digo que no me parece bien que se saque ahora. Y esto es una cuestión de táctica política, o de estrategia, mejor dicho, porque todas estas leyes que afectan al ámbito individual de los comportamientos individuales están siendo aprovechadas precisamente por la extrema derecha para meter la guerra cultural de la libertad. Hay que retroceder en agenda algunas veces. Pues si ves que no lo puedes aplicar y se te va a montar un pollo gordo, sí. Eso yo no sé si es el momento ahora de decir a la gente que no tiene que comer carne, que no tiene que fumar en las terrazas, que no tiene que tal, que no tiene que cual. Yo lo veo complicado. Yo esperaría. Yo creo que no nos va a pasar nada. Creo que hacer campañas de concienciación, de salud y tal, pero no prohibir de momento. No, porque es que nos vemos luego con batallas culturales que no podemos ganar. Hora 25. Aimar Bretos. Habitualmente cuando salimos del estudio, cuando llevamos los micrófonos de Hora 25 al exterior, solemos utilizar esa expresión de edición especial de Hora 25. Porque lo inhabitual siempre es especial. Pero el programa de hoy lo es en todo su significado. Es especial por la emoción y por la dignidad que brotan de este centro memorial de las víctimas del terrorismo en el que estamos en Vitoria-Gasteiz, que es el primer centro memorial dedicado a las víctimas de todos los terrorismos. Ustedes habrán notado cómo la literatura, el teatro, el cine están perdiendo el miedo a hablar de los asesinos y de las víctimas. Y Emilio Alfaro, con quien acabamos de analizar la actualidad este viernes, Emilio, hola de nuevo. Hola. Acaba de publicar un libro titulado Matar, Amar, que es una novela, Emilio, en la que planteas una hipótesis que descoloca a cualquiera, sí, que es qué pasaría si un terrorista se enamorara de la viuda de la persona a la que mató ese terrorista. Sí, un periodista que se ha arrepentido de lo que hizo. Sí, entiendo que es una historia, un planteamiento extremo, y la verdad es que era una hipótesis que tenía hace mucho tiempo. Aunque llevo 42 años de ejercicio del periodismo, como muchos periodistas yo me acerqué al periodismo porque me gustaba escribir. Y pensé que el periodismo podía ser una vía para escribir, pero luego cuando te atrapa, entras a una redacción y te atrapa la dinámica de la información, te absorbe, y a mí en mi caso no me dejó sitio para hacer esa otra vocación. Y cuando me he jubilado del periodismo, pues dije, pues ahora es el momento de abordarla. Y sí tenía esa idea desde hace muchos años, que era casi una especie de simplemente hipótesis, como lo has dicho tú, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y es lo que he desarrollado en la novela. No sé si con acierto o no, ¿no? Sí puedo decir que me he acercado a la literatura, primero con mucho respeto. Yo siempre he tenido un gran respeto y solamente puedo decir que he procurado ser un buen lector y un lector de abundantes libros, ¿no? Y luego lo he hecho también con mucha humildad, porque es la primera vez y el único bagaje que tienes es eso, tus lecturas y el ejercicio del periodismo, que tiene muy poco que ver con la literatura, ¿no? Y también tengo que decir que lo he hecho con muchas dudas, que me he metido en ese terreno, como dices tú, un poco pantanoso, un poco extremo, y no sabía si acertabas o no. Y pues bueno, dejo en manos de los lectores que juzguen si ha valido la pena el empeño. Yo añadiría que te metes en ese empeño también con mucha información, porque tú conoces muy bien la historia de ETA, eres un periodista que ha trabajado esto a fondo, conoces a quienes, como Marisol, que es la víctima de tu historia, perdieron un familiar porque la banda lo mató. ¿Qué te ha resultado más difícil a la hora de dar forma a esta novela?
Bueno, tengo que aclarar que mi conocimiento de ETA siempre ha sido desde el aspecto más político. Quien conoce realmente ETA es Florencio y algunos otros compañeros que han estado siguiendo todas las acciones, todas las peripecias de la organización, ¿no? Pero sí tenía el conocimiento ambiental y todo lo que he ido leyendo durante ese tiempo, ¿no? Lo que más me ha costado ha sido definir y dibujar a los otros personajes, ¿vale? De alguna forma tienes que meterte en la cabeza y en la trayectoria de un terrorista, es decir, por qué entra en ETA, cómo actúa, cómo es detenido, cómo en la cárcel, que es un continuo dentro de la organización, solamente se replantea, como ha dicho Emaldi, se replantea si lo que hacía estaba bien cuando entran en la cárcel. Y luego cómo llega a arrepentirse realmente de lo que hizo. Es un arrepentimiento que en su caso al principio es utilitario porque no le ve salida y lógicamente está condenado a cumplir la condena, pero llega un momento en que en un encuentro con una víctima eso le sacude por dentro y se plantea realmente lo que hizo, que eso estuvo mal, lo que significa arrebatar una vida, un proyecto de vida. Y eso le lleva a dar ese paso que le pone en contacto con la viuda de su víctima, que es un teniente de la Guardia Civil, ¿no? Y ahí se produce, y ahí el otro reto es dibujar a esa persona, ¿no? Es una joven del País Vasco, casi de forma trágica, dirigida y sin por el azar, entra en contacto con un teniente de la Guardia Civil, y contra todas las evidencias y lo que le aconseja el entorno, su experiencia, su madre, se enamora y ve que efectivamente pues la muerte le ronda y que puede tener un final trágico, ¿no? Que se produce, y el que lo hace es un comando en el que está Luque. Y tiene que dibujar un personaje femenino, y lógicamente tengo que ponerme en la mente primero de una mujer y de una víctima, ¿no? Y bueno, lo que puedo decir es que la gente que lo ha leído piensa que no lo he hecho mal, por ser inmodesto. ¿Te preocupa que haya alguien que pueda reprocharte que estés frivolizando, banalizando el dolor derivado del terrorismo, por el hecho de introducir una historia de amor en una historia de dolor? No, porque esa historia de amor se produce sobre un ocultamiento. Él no le dice que hizo eso. Y precisamente ese es el elemento dramático que impide que ese amor pueda prosperar, porque la culpa sigue latiendo y le impide que pueda continuar, ¿no? Y eso sí es cierto que tuve esa preocupación, que no podía ofender a las víctimas que han sufrido eso, ¿no? Y lo chequeé con amigos que conocían eso, y yo creo que no se produce. De hecho, tengo que decir que en Barcelona, que voy a presentar la novela, una de las personas que me la va a presentar es Rosa Lluch, la hija de Ernest Lluch, y lo que me dijo es que se había sentido representada en mucho en lo que decía y lo que pensaba Marisol, que es la protagonista. Emilio Alfaro, autor de Matar, Amar. Te agradezco mucho que hayas venido esta noche, que hayas participado en nuestra mesa del análisis. Gracias. Quedas fichado, Emilio, fichado. No, te seguiremos llamando desde Hora 25, ahora ya no nos puedes decir que no. Emilio, gracias. A vosotros. Este programa, sabíamos que se nos iba a quedar corto, como está pasando, que se acerca el larguero, y yo tengo mucho que contarles, porque este centro memorial es una mina de proyectos. Nos ha llamado la atención el espectáculo de danza que ha producido el memorial, muy ambicioso. Se titula Prisma, se preestrena el martes en Pamplona y el jueves llega al Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz. Su coreógrafa es Irache Ansa. Irache, buenas noches. Hola, buenas noches. Premio Nacional de Danza, mejor intérprete femenina de danza en los premios Max, también Max a la mejor coreografía. Irache, me encantaría saber cómo se enfoca la creación de una coreografía que explique los estados de ánimo por los que pasa una víctima del terrorismo. Me parece la coreografía más difícil de diseñar.
A ver, efectivamente, bueno, no está siendo sencillo. En nuestro caso no fue una idea nuestra. La verdad que yo aparte soy de Rentería, estoy ahora mismo en casa y un tema así, pues sí es verdad que cuando recibí esa famosa llamada en el enero 2020, pues me lo pensé varias veces porque es un tema muy delicado y además no conocía otra persona, una coreografía hecha con algún tipo de tema o de idea de esto, entonces no tenía ni referencias. Sí, nosotros hemos tenido 2 años para pues investigar, también dejar reposar, ¿no?, toda la información que íbamos obteniendo. Estuvimos hablando mucho con psicólogas de la Asociación de Víctimas de Terrorismo y desde ahí pues vimos un poco lo que queríamos hacer, que es exactamente lo que acabas de decir. Nos hemos enfocado pues en las diferentes etapas de sanación. Queríamos que fuera una pieza de danza, bueno, positiva no diría, pero queríamos enfocarnos en sanación, en luz, en color, y dentro de esas etapas pues hicimos como una especie de esquema de las diferentes fases. Es cierto que se lo consultamos a la Asociación de Víctimas de Terrorismo y les pareció bueno, que podría ser bastante correcto y ahí, boom, nos lanzamos al estudio a tratar de fiscalizar con mucho respeto, con mucho cuidado, pues un tema así. Y pues ha sido una aventura maravillosa, lo está siendo, y vamos a ver este martes cuál es la reacción. No es sencillo, pero también a la vez date cuenta que la danza te da libertad, porque una expresión de cuerpo no es una palabra, dices una palabra y el entendimiento es inmediato, el cuerpo también, pero bueno, cada persona lo puede entender de una manera diversa, así que pues está siendo una aventura fascinante, la verdad. ¿Cuál es la parte, el fragmento de esta obra que a ti más te emociona? Descríbemelo. Pues sí, es verdad que el final toca porque es sensible, es sencillo, sincero. No quiero desvelar más, tampoco voy a desvelar. Tenemos un objeto que elegimos dentro de nuestras piezas de metamorfosis, nuestra compañía. La verdad que siempre intentamos tener un objeto o algo en el escenario que se transforme, igual que los bailarines, ¿no? Se van transformando. Y este objeto, bueno, toma muchas vidas. Y bueno, yo diría que la parte final, pero quizás la parte final por todo lo que se ha vivido antes. Es un viaje y esa parte final sencilla, sincera, pues yo diría que va a tocar. Vamos a ver. ¿Tienes curiosidad por saber cómo reacciona una víctima de ETA al ver el espectáculo? Sí, curiosidad y... en principio nosotros nos hemos basado en víctimas en general, no hemos querido poner ni países, hemos visto muchos vídeos de víctimas en general, pero bueno, es evidente que lo estrenamos aquí, yo soy de aquí, sí que tengo curiosidad, bueno, es lo que, sí, de ver cómo reaccionan, sí. Iratxe Hansak, muchísima suerte. Y muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Una de las cosas que más me ha llamado la atención esta noche aquí en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo es cómo, siendo, al final esta es una sede de dolor, de recuerdo, y las paredes están llenas de cosas absolutamente horrorosas, pero al mismo tiempo es un centro que está lleno de arte, de obras de arte muy bellas. Por ejemplo, a unos metros de aquí se expone la obra póstuma de Conrado Martínez. Conrado era un joven que se ganaba la vida yendo de casa en casa vendiendo cassettes y enciclopedias. Un día salió de un restaurante de Tolosa con su hermano Imanol y con otro amigo, Iñaki Barguchi, y los ametrallaron al grito de Gora eta militarra. 60 disparos. Después se supo que ETA los había confundido con policías. Conrado era un chaval que pintaba muy bien además, pero nunca llegó a poder exponer
porque lo mataron antes. Y ahora su obra se puede ver aquí en el memorial porque está expuesta aquí. Eva Domaica, hola de nuevo. Pues aquí me he bajado, hola Aimar, me he bajado una plantita, está en la segunda planta, el hueco, el choco que han encontrado para estos 2 cuadros de Conrado Martínez que se han quedado en el memorial, que son un retrato de un hombre joven y un cuartito muy austero, una mesa y una ventana pequeñita con unas rejas que se intuyen al fondo. Son parte de una muestra que ha estado aquí hasta hace muy poquito tiempo, que han sido 29 cuadros, 14 láminas, fotos que han prestado la familia, fotos de la familia, semblanzas de amigos, poemas que han cedido, que cedieron para la exposición amigos de este joven Conrado, que era militante del Partido Comunista y de comisiones obreras en la clandestinidad, que, como decías, iba vendiendo cassettes y enciclopedias para aprender euskera. Se vendían por las casas, no sé si lo recordarán muchos de los oyentes, que iban vendiendo por las casas enciclopedias, etcétera. Pues es lo que hacen estos 3 amigos cuando fueron a Tolosa y allí encontraron la muerte. Hay que decir que su hermano e Iñaki fallecieron en el acto, pero que Conrado estuvo 9 meses convaleciente de las heridas recibidas. Hasta 2018, además, ETA no reconoció que les había matado. Contaba el padre de Ibarguchi que el propio Josu Urrutikoetxea, que era vecino del pueblo en el que ellos viven, se lo negó, le preguntó, ¿habéis sido vosotros? Y se lo negó categóricamente. Al final, cuando se disolvieron en el último Sutabe, lo reconocieron. El caso es que el atentado frustró una carrera incipiente que el memorial ha querido recuperar. Raúl Pérez Romo y su amigo y también artista Marcos Hernando lo contaban así al presentar los cuadros. Con estos cuadros y dibujos mostramos la vida, la creatividad, frente a la muerte impuesta, y con ellos recordamos lo que era Conrado y lo que no le dejaron seguir siendo. Como dice Reyes Mate, así se ve bien que es mucho lo que muere cuando se mata. Conrado era un hombre bastante autodidacta, en la medida en que se puede ser autodidacta hoy, y vais a ver que hay una evolución clara, aunque, en fin, su obra ha sido cercenada, es una obra rota, puesto que, en fin, 40 años de ausencia ayudan como mucho a imaginarnos lo que habría sido si hubiera podido realizar su trabajo, ¿no? Una obra rota, decía su amigo. Paradójicamente, Conrado Martínez, como decías, no pudo exponer en vida, pero lo hace ahora in absentia. Y su obra, que de eso se trata, nos recuerda todo lo que el terrorismo nos ha arrebatado, porque nos priva del ser, pero también nos priva de todo lo que pudo ser. Eva, gracias, Gabón. Agur. Este centro memorial se inauguró hace año y medio, junio de 2021. En este año, año y pocos meses, no llega a año y medio, se han puesto en marcha proyectos muy interesantes. Hay uno que nos ha parecido realmente llamativo y es ¿el odio cabe en una pegatina? Bueno, pues el odio cabe en una pegatina. Aquí se han expuesto 600 pegatinas de grupos armados. Y esas pegatinas salieron de la colección que tiene Fernando Íñigo Aristu. Buenas noches. Buenas noches. Usted tiene pegatinas de ETA, eso por supuesto, pero tiene también del Grapo, de Tierra Lliure, de organizaciones violentas de extrema derecha, de todo. ¿Cómo le dio por coleccionar pegatinas de violencia? Bueno, aparte de violencia tengo de otro tipo de cualquier cosa. Háblese de Partido Socialista, todas las elecciones que ha habido en España, todo. En total 60.000 pegatinas tengo. Entonces empecé en el año 75, cuando murió Franco, consideré de que vi una pegatina que ponía Juan Carlos I Rey de España, que fue la primera que salió, y me dio, como mucha gente. Entonces todo el mundo las pegábamos en los cuadernos, en los blogs, y me dio por ir coleccionándolas. Aparte que luego hice historia y entonces me interesó el tema. Y durante 47 años pues he ido coleccionando pegatinas, incluidas las de, como te he comentado, las que aquí se expusieron sobre grupos armados terroristas. Claro, me parece mucho más fácil, por ejemplo, conseguir una pegatina del PSOE, que va a un mitin y la coge, pero ¿cómo consigue una pegatina de ETA? Bueno, eso había que ir, pues como he comentado antes lo de Tolosa, pues a sitios como Tolosa, como el Nani, como Rentería y por ahí, y jugándosela, claro. Sí, preguntando tanto en los bares como en las chondas, como lo que habría, igual que en las fiestas. En las fiestas de los pueblos había mucho material de ese, porque lógicamente se montaban ahí las chondas
te daban la voluntad y ya está. Y luego pues a base de cambiar y así. Y la extrema derecha pues en Madrid, en el 20N, en la Plaza Oriente, cuando hacían el aniversario de la muerte de Franco, pues ahí se ponían todos los grupos ultras. A veces de Fuerza Nueva, Fuerza Joven, Frente a la Juventud, neonazis, todo ese tipo de gente. Hacen apología de la violencia, hacen apología de la extorsión, son repulsivas las pegatinas del odio. ¿Cuál es la que a usted más rechazo le ha provocado? La pegatina que ve y dice, es que es el odio hecho pegatina. Bueno, ha habido muchas. Concretamente alguna que pues, he puesto en el memorial, pues con una pistola, una persona, un terrorista de ETA, pues apuntándole a uno, o una que pone, una muy curiosa que sacó el Haggai, que es muy típica, que pone un cipayo no es un vasco, es un puto asco. O sea, que decir, una serie de cosas que se ve claramente el odio hacia tanto la policía como la China, como todo el tema este. Y esas pegatinas que ahora sería impensable que alguien llevara en la solapa por la calle, esas pegatinas la gente las llevaba en la solapa por la calle. Sí, además ahora, por ejemplo, pues sí, se llevan, pero es otro tipo, no marcan tanto ese odio. O sea, que pues el nuevo grupo que ha salido, que está enfrentado a los del NAI de Bildu, pues bueno, ese pues llevan la de JKS, me parece que es, y luego pues bueno, siempre hay alguna, pero hay muy poco. ¿Cómo surgió la colaboración con el memorial? ¿En qué momento le dicen queremos utilizar tus pegatinas para el memorial de las víctimas del terrorismo? Bueno, pues yo contacté que tengo muy buena relación con el archivo provincial, que monté una exposición, y bueno, por aquí les comenté el tema. Luego les cedí una serie de pegatinas para el museo permanente que están en la exposición, 15 o 20 pegatinas, y luego les propuse montar una exposición sobre el tema concretamente ese. Le pusieron el título y las hicimos una selección de 600 de mi colección para exponer en todos los grupos, como otros comentado, pues desde ETA, que es la que más hay, desde la evolución primera de ETA, de los primeros tiempos de ETA político-militar hasta los últimos. Todo el proceso. Esas había 200 y pico, más luego Calebo Roca, Postera Ayure, Grapo, la extrema derecha, grupos ocupas, que también son violentos, los primeros, o sea, un poco de todo. Del FRAP, incluso hay alguna. Fernando Íñigo Aristu, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir cerrando aquí esta edición de Hora 25 desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz. Ha sido un programa muy intenso, yo por lo menos lo he vivido así, he aprendido mucho y honestamente, después de haber recorrido de arriba a abajo este memorial con la ayuda de Florencio Domínguez, su director, gracias Florencio, yo solo puedo decirles que vale la pena, que es un sitio a conocer y que les animo a que lo hagan, que vengan a Vitoria, que visiten este memorial. Nosotros volvemos el lunes a Hora 25. Disfruten de la noche del viernes y del fin de semana. Adiós, agur. Now the sun's gone to hell. The moon riding high. Let me bid you. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.